Eh, Hechos 9, versículo 17 es donde vamos a comenzar hoy. Bueno, 18 la verdad, pero el título de nuestra enseñanza hoy es Camino de Preparación, ¿sí? El domingo pasado nosotros hablamos cómo el Señor llamó a un discípulo llamado Ananías para que se levantara, fuera y buscara a Saulo de Tarso. Saulo, que nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco cuando él iba a arrestar a los cristianos. Allí dice que vino una luz en medio del día y Saulo cayó a tierra, y Hechos 26:14 nos da más detalles y dice lo siguiente: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto está hablando de su conversión. Y acá viene lo interesante. Jesús le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un gran llamado tenía el Señor para Saulo, grandes planes tenía Dios para Saulo. Después de haber escuchado las palabras del Señor, dice que Saulo se levantó, pero estaba ciego. Las personas que estaban con él lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta la ciudad. Allí Saulo permaneció 3 días sin comer ni beber, sino orando y esperando en el Señor. Cuando Ananías llegó hasta donde estaba Saulo, dice que oró para que él recibiera la vista, y Saulo la recibió. Pero también Ananías le dijo: mira, yo he venido para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo tenía un propósito muy importante. Dios tenía grandes planes para la vida de Saulo, como lo acabamos de leer. Pero Saulo también necesitaba ser preparado para ello. Y mire, no importa lo que nosotros vayamos a hacer para el Señor, sea grande o pequeño ante nuestros ojos, o mejor dicho, lo que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros, necesitamos empezar como Saulo aquí, siendo llenos del Espíritu Santo. Esa es la base para cada cristiano que quiere en verdad servir al Señor. El Espíritu Santo es el que nos guiará. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da las facultades, los dones. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que Dios ha puesto delante de nosotros. A veces nos gustaría salir y empezar a hacer todas las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero a través de la palabra de Dios tú te vas a dar de cuenta que grandes hombres de Dios pasaron por un tiempo de preparación. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en un desierto antes de ser llamado para liberar a la nación de su esclavitud. Josué caminó con Moisés también por muchos años antes de liderar a la nación. Jesús, vemos que empezó 30 años después su ministerio. Ahora, digo esto no para que usted me diga: es que yo soy como Moisés. A mí me gusta prepararme, y uno siempre lo ve preparándose, pero no haciendo o sirviendo. Ahora mire, estos tiempos de preparación son tiempos donde Dios nos moldea, nos pule, prepara nuestro corazón. Nosotros crecemos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría decir que estos tiempos son los mejores, que se los recomiendo, pero la verdad no. Son tiempos difíciles. Tiempos donde hay muchas preguntas, y a veces son momentos donde nosotros decimos: Señor, pero ¿tú qué estás haciendo? Tiempos donde la verdad a veces nos gustaría dejar todo y salir corriendo. Son tiempos donde a veces vamos a ver lágrimas. Tiempos donde de hecho nuestra fe es puesta a prueba. Pero los tiempos de Dios son perfectos, y cada tiempo
o temporada por la cual pasamos, Dios nos está preparando y nos está equipando para la obra que Él tiene para nosotros. Y de hecho, si usted mira, la verdad nos está preparando para nuestro destino final, que es el cielo, cuando nosotros estaremos con nuestro Salvador. Entonces, hoy vamos a comenzar en el versículo 18 y ver casi como un camino de preparación por el cual Pablo pasó, ver los tiempos en que Pablo pasó, las personas, las circunstancias por las que él pasó y cómo esto le ayudaron a él para crecer y prepararse para la obra que Dios tenía y cómo nosotros también podemos tener en cuenta eso para crecer y prepararnos. Entonces el versículo 18 al 20 dice lo siguiente: y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, Hechos 9, 18 al 20, ¿no? Entonces, primero hablamos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros también debemos pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Segundo que vemos aquí es dónde comenzó el ministerio de Pablo, dónde Dios empezó a obrar en la vida de Pablo. Y vemos que fue en Damasco. 7 veces se menciona Damasco acá en este capítulo. Pero Pablo no vivía en Damasco. Pablo tampoco había nacido en Damasco. ¿Y por qué es importante saber este dato? Bueno, porque tú tienes que saber esto. Y es que el lugar donde tú estás es el lugar donde Dios va a empezar a trabajar en tu vida o donde Dios está trabajando en ti. Ese lugar es para que seas una luz en ese lugar, para que tú muestres a Cristo, para que vivas para Cristo, para que tú crezcas y aprendas. Mire, a veces las personas preguntan: yo no sé dónde servir, o yo no sé qué hacer para el Señor. Y a veces las personas solo fijan sus ojos aquí, en una iglesia. Y piensan que si no sirven en una iglesia, que si no están predicando, que si no están en la alabanza, que si no están involucrados en una iglesia, pues no podemos servir al Señor. Que ese es el único lugar. Pero no, hermanos. Donde Dios nos tiene a cada uno, ese es el lugar donde Dios va a obrar en nosotros, a través de nosotros. Lo cual de nuevo nos ayudará para servir mejor en un futuro. Mire, cuando yo vine a los Estados, yo dije, wow, voy a trabajar en la iglesia, mejor dicho, va a ser una maravilla. El sueño americano, genial, ¿no? Empecé trabajando 50 plus horas en un car wash. Después estaba de voluntario en la iglesia un montón de horas. Estaba haciendo un devocional en mi casa. Llegaba del trabajo y con la camiseta oliendo si alguien ha trabajado en un car wash, sabe a qué uno huele. y después de eso también teníamos el programa de los niños. Y cuando llegaban y me dieron el primer pago, miré el cheque y me puse a llorar. Dije, no, yo necesito como 10 de estos para pagar mi renta y comer y cuidar mi esposa y mi hijo. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Y ese sueño americano, no. Sí, en serio quería salir corriendo para Colombia. Esa era la verdad. Pero mire, ahí mismo es donde el Señor estaba trabajando en mi carácter. Ahí Dios estaba preparándome para apreciar las cosas, para recordar que siempre hay que trabajar duro para servir a otros, para cuidar lo mucho o poco que Dios coloca en mis manos, aprender a administrar, aprender obediencia, a ser humilde. Y la lista puede seguir de todo lo que Dios estaba trabajando en mi vida. Mire, la verdad yo no sé en dónde se encuentra usted, pero ahí mismo es donde Dios lo tiene a usted por una razón. Es un lugar para aprender y para crecer. No piense o tome esa actitud de algunas personas que dicen, no, si es que yo estuviera en otro lugar,
si yo tan solo estuviera en otro lugar, si yo tuviera otro trabajo, si me pagaran mejor, yo serviría al Señor con todo mi corazón. Yo mejor dicho, pastor, usted me vería en fuego. Hermanos, mire, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y te tiene en el lugar que tú estás con un propósito. De pronto ahí Dios está de nuevo, trabajando en tu carácter, en tu fe, en tu paciencia, aunque de pronto tú ahora no lo puedes ver. De pronto estás creciendo y aprendiendo más y más del Señor, que la verdad si estuvieras en otro lugar o en otra circunstancia no sería lo mismo. De pronto Dios te está permitiendo pasar por lo que estás pasando para que tú puedas ver con tus propios ojos a dónde te van a llevar esas decisiones y de ahí aprender. De pronto Dios te tiene ahí porque otros necesitan conocer de Dios y Dios te va a utilizar y va a trabajar a través de ti. Hermanos, mire, la verdad no sé cuáles son los planes de Dios para ti o en tu vida, pero sí estoy seguro de que donde Dios te tiene es un lugar donde Dios puede utilizarte, ya sea para tu familia, tu vecindario, tu ciudad, tu trabajo, pero ahí donde estás, Dios va a obrar y puede obrar. Desde ahí tú vas a crecer y vas a estar mejor preparado para lo que Dios tenga en un futuro. Tu ministerio comienza donde Dios te ha puesto. Dios no comete errores. Tercero, mire, Saulo no escondió su fe. El versículo 18 nos dice que lo primero que hizo Saulo fue que bautizarse. En pocas palabras, mostrar a las personas que él se identificaba con Cristo. El bautismo no se hacía a escondidas, era algo que se hacía delante de las personas, era público. Pero mire, cuando Cristo murió por nosotros, ¿cómo lo hizo? En público extendió sus brazos, fue clavado en una cruz. Públicamente Jesucristo demostró el amor que tiene por ti y por mí. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos avergonzarnos de Él? Ahora, recordemos que el bautismo es el resultado de algo que ya Dios empezó a hacer en nuestro corazón. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia. Pablo no se avergonzó de proclamar su fe en el Señor Jesucristo. Y no lo digo porque Pablo se bautizó, entonces eso va a demostrar. Sino tú puedes leer en el versículo 21, mire, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Si nosotros en verdad vamos a vivir para el Señor y vamos a entregar nuestra vida, si en verdad vamos a buscar hacer la voluntad de Dios y crecer y seguir sus pasos y llevar a cabo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, nosotros no podemos esconder nuestra fe, no podemos avergonzarnos de Dios. A veces las personas quieren hacer muchas cosas por Dios, pero esconden su fe, su creencia, se avergüenzan de ser cristianos, se avergüenzan del evangelio. Mira, te hago una pregunta y no me tienes que responder, ni tampoco en la hora del almuerzo, tranquilo. Esto es para ti, Dios, pero donde tú estás, donde Dios te ha puesto, ¿tú has compartido tu fe o ahí mismo te has avergonzado de quién es Dios? Pablo aquí proclamó y no se avergonzó de hablar del Hijo de Dios. Y de hecho nos dice que lo hizo inmediatamente. ¿Qué más ayudó a Pablo en su crecimiento y preparación para la obra que Dios tenía para él? Pablo se congregó. Pablo se congregó. El versículo 19 nos dice que estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Una persona que en verdad quiere seguir al Señor, que quiere crecer, que va a querer estar conectado con otros hermanos. En la iglesia, mire hermanos, es donde nosotros aprendemos doctrina, nos preparamos para la obra, pero también aprendemos a amarnos los unos a los otros, aprendemos a cuidarnos, a orar los unos por los otros, a perdonar, a servir a unos a otros, a ser la verdad más como nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Jesucristo? Lavó los pies de ¿quién?
de los discípulos, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no somos llamados a ser, ya iba a decir llaneros solitarios, cristianos solitarios. No, no. De hecho, la palabra de Dios nos llama a congregarnos. A veces las personas dicen, mire, yo tengo un talento, Dios me ha dado los dones, yo sé hacer esto y lo otro, pero ni se congregan. ¿Dónde están usando los dones? ¿Dónde están usando los talentos que Dios les ha dado? La palabra de Dios nos dice que los dones y los talentos son para la edificación en la iglesia de los hermanos. ¿Qué quiero decirte con todo esto? La iglesia es donde nosotros vamos a aprender a ser más como Cristo, para que cuando nosotros salgamos podamos dar un testimonio verdadero de quién es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero es que ir a la iglesia es dificilísimo. Allí la gente lo mira a uno re mal. Usted viera al hermano que va. Mire, solo por un momento, piensa en Pablo. Pablo fue a Damasco a arrestar a cristianos. Los cristianos en Damasco sabían muy bien lo que Pablo había hecho con Esteban. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Pero eso no detuvo a Pablo. Y probablemente allá a Pablo lo iban a mirar bien mal. Porque ellos sabían, imagínense, solo piénselo. Pero eso detuvo a Pablo de buscar congregarse. El versículo 20 nos dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y de hecho ni siquiera tenemos que imaginarnos qué sucedió. Mire el versículo 21 y 22, que es lo que nos dice. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire, usted puede sacar todas las excusas que usted quiera porque usted no va a una iglesia. Pero la realidad, hermanos, es que pertenecer a una iglesia o congregarnos es fundamental para el crecimiento del cristiano. Mire, usted puede sentarse en su casa, en su sofá, con su breakfast y YouTube y Facebook y poner todas las precas que usted quiera y saber toda la Biblia que usted quiera. Pero mire, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso nos congregamos, para poder tener amor unos con otros. Este tiempo en la iglesia nos va a ayudar a crecer y prepararnos ¿para qué? Para el llamado que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos aprender? Mira, el versículo 23 comienza, pasado muchos días. El quinto punto es momentos aparte. Entonces, entre el versículo 22 y 23, pasados muchos días, hay un periodo de 3 años. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues Gálatas, Pablo nos escribe esto en Gálatas 1, del 15 al 19, dice esto. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo a mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, esto es hablando de su conversión, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hubo un momento que Dios llevó a Saulo al desierto, en Arabia. Se cree como dice aquí, 3 años en el desierto. Mire, el llamado no es para que usted salga y se vaya 3 años y vuelva y dice, no, ya, pastor, ya 3 años, cumplí como Pablo. No, mira, lo que podemos nosotros aprender de lo que vemos aquí son esos tiempos que nosotros debemos pasar a solas con el Señor Jesucristo. Nuestro tiempo de devocional.
cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando usted se encierra en su habitación y busca de Dios. Mire, esos tiempos son muy necesarios, son tiempos donde nosotros crecemos, donde Dios prepara nuestro corazón, donde nosotros quitamos nuestros ojos de todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos enfocamos en el Señor Jesucristo. Es donde nosotros abrimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida al Señor. Es un tiempo donde nosotros escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, donde Dios nos da dirección. Son esos momentos que los necesitamos. Es bueno para nosotros apartarnos y buscar a solas al Señor. Mire, de hecho Jesús frente a la oración dijo esto en Mateo 6:6. Más cuando ores, no dice si de pronto llegas a orar, si de pronto pasa algo en tu vida y oras. No, dice cuando ores, es algo que como cristiano nosotros tenemos que hacer. Dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en tu secreto, que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay una relación con Dios que es secreta en el sentido de solo Dios y yo. Dios conoce nuestro corazón. Es donde en verdad nosotros colocamos nuestra vida y Dios examina y saca muchas cosas que públicamente a veces no se puede hacer. Son esos tiempos donde nos alejamos y decimos, Señor, habla a mi vida. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted dejó todo y tomó un tiempo para el Señor? Usted dice, mire, ¿sabe qué? Sí, todo está. Y voy y busco al Señor. Hágalo. Son tiempos que te van a ayudar. El versículo 23 al 25 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. El sexto punto que puse es en oposición. Ahora mire, cuando Saulo regresó a Damasco después de los 3 años, ¿qué pasó con los judíos ahí? Los judíos, los que antes eran sus aliados, ahora quieren terminar con su vida. Se oponen a Pablo. Esto es típico en el testimonio de los cristianos. Cuando usted está en el mundo y hace lo que el mundo quiere y le pide, los amigos, ay, no, mira todos esos amigos míos. Pero cuando usted deja de hacer lo que ellos quieren, lo que el mundo quiere, nos sobran dedos en las manos para decir cuáles son esos amigos que están ahí contigo o con uno. Y usted se va a encontrar con esto, ¿sí? Y va a ser una experiencia dolorosa, pero también es una realidad para el creyente. La oposición hace parte del crecimiento cristiano y nos prepara para nosotros estar firmes en la verdad. Mire, pensando en la oposición, esto va a suceder, o mejor dicho, debería suceder. ¿Sabe por qué? Porque mire, la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos servir a 2 señores. Nos lo dice muy claro. Y cuando usted sirve automáticamente a Dios, el mundo lo va a rechazar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Mire, vivimos en tiempos finales, donde la oposición a Dios crece cada día y como, pues, por consecuencia, la oposición a los cristianos también. Pero hermanos, estos tiempos son tiempos donde nuestra fe se debe fortalecer. Estos tiempos de oposición son los que en verdad nos hacen anhelar y desear el regreso del Señor Jesucristo. Estos tiempos son los que vemos todo lo que sucede y decimos, wow, la palabra de Dios es verdadera, todo se está
cumpliendo. Es algo que nos debe ayudar a fortalecer la fe porque lo podemos ver con nuestros propios ojos. Mire, ¿no les parece interesante que hoy en las iglesias a veces lo que se predica solo es amor y unidad? Amor y unidad. Y después usted mira que en el mundo solo se está promoviendo la inclusión, ¿sí? Que todos debemos estar en la misma página, que todos debemos integrarnos en la sociedad, que todos deberíamos beneficiarnos de este proceso, que no importa lo que tú haces o quién eres, que todos somos lo mismo, no importa tu color de piel, tu nacionalidad, tu religión, tus creencias, tu cultura, tu sexo, de hecho ni siquiera como te identifiques, que todos debemos ser uno. Y mire, aunque todo esto suene tan bonito, esto es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y de los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aunque todo suene muy bonito, el todo ser igual, te vas a encontrar que como cristianos nosotros somos llamados a ser la luz y la sal en este mundo. Y que tú no vas a buscar agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y eso automáticamente te va a traer oposición. Automáticamente. No solo en este mundo o del mundo, sino tristemente a veces de personas cercanas, familiares. Va a haber también oposición. Y hablando de personas cercanas, de familiares, mira lo que dice el siguiente versículo, ahí en el versículo 26 que estamos en Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire, Dios trabaja aún, el séptimo punto, Dios trabaja aún en medio del dolor. Después de que Pablo huyó de Damasco para salvar su vida, fue a Jerusalén y pues allá las cosas no fueron las mejores. Dice que Pablo trató de juntarse con los discípulos, pero que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Recordemos que en Jerusalén fue donde Pablo comenzó la persecución contra la iglesia. Ahí en Jerusalén fue donde Pablo mandó apedrear a Esteban. Por más que Pablo intentó juntarse con los discípulos, nadie le creía. En pocas palabras, Pablo fue rechazado. Mire, la oposición a veces la podemos entender cuando viene de afuera, cuando viene del mundo. Decimos, pues, sí, es obvio. Pero el rechazo o la oposición de adentro, de los que de pronto nosotros no esperaríamos, eso duele, y duele mucho, mucho. Es un dolor indescriptible. Mire, la iglesia es un lugar de personas imperfectas, personas que luchamos por ser más como Cristo, pero que seguimos fallando. No hay una iglesia perfecta, y si la hay, no vayas porque sí, pero mire, ahora, mire, no voy a justificar lo que pasa en una iglesia. No justifico el abuso que se ve en las iglesias. Cómo una iglesia de pronto puede aprovecharse de las situaciones. No lo justifico, ¿sí? Si hay algo que está mal y es pecado, se debe tratar y se debe decir, empezando por el pastor. Esa es la verdad. Pero ahora, entendiendo esto, de pronto alguien que está aquí ha sido herido por alguien en una iglesia. De pronto un hermano le ha fallado. De pronto alguien ha pasado momentos difíciles, han sido rechazados. Y usted puede estar preguntándose, bueno, pero ¿y esto qué? ¿Cómo una circunstancia de esas puede ayudarme a crecer? ¿Cómo algo injusto puede ayudarme a crecer a mí?
Cómo ese dolor que produjo ese hermano en mí me va a ayudar a crecer. Cómo ese dolor que ese pastor, no, cómo que eso puede funcionar para algo para mí. Cómo Dios puede traer gloria en eso. De hecho, todo eso lo que me ha hecho es odiar más las iglesias. Y eso es algo que usted se va a encontrar todo el tiempo. Pero miren, no pude, cuando estaba pensando en esto, no pude quitarme de la mente a José. No José, el hermano José, sino José, el que encontramos en el libro de Génesis. José era el hijo favorito de Jacob, pero fue quitado de su padre y vendido como esclavo. ¿Usted sabe quién hizo esto? Sus hermanos. José tuvo que vivir su juventud apartado de su padre, de su familia, viviendo como esclavo. Tuvo su familia sin haber tenido su familia real ahí. ¿Por qué? Porque sus hermanos decidieron venderlo. Y de hecho la Biblia nos dice por qué. Porque tenían envidia. Pero aún así, ¿Dios estaba trabajando en la vida de los hermanos? No. Dios estaba trabajando en la vida de José. Y algo que encontramos a través de la historia de José, cuando tú lo lees en el libro de Génesis, es que dice, y Jehová estaba con José. Cuando José fue esclavo, dice, y Jehová estaba con José. Cuando José pasó por la cárcel injustamente, ¿qué dice? Pero Jehová estaba con él. Cuando Dios sacó a José de la cárcel y lo puso como el segundo hombre más poderoso en Egipto, después de esto dice que vino una hambruna sobre la tierra y solo en Egipto había alimento. Los hermanos de José vinieron a Egipto a pedir alimento. José los tuvo al frente. Dice que ellos no reconocieron a José, pero José sí sabía muy bien quién tenía ahí al frente. Y siendo José el hombre más poderoso en ese momento, bueno, el segundo, ¿qué hizo? Les pagó con la misma moneda. Venga, les voy a hacer sufrir y que sientan lo que yo sentí. ¿Qué fue lo que hizo José? Los perdonó. Sí, Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que le pasó a José era el plan de Dios. En todo ese tiempo Dios estuvo trabajando y obrando en la vida de José. Y cuando llegó la hambruna y cuando llegaron los hermanos, Dios reveló a José cuál fue el propósito por todo lo que había sucedido en su vida. Aún lo que nosotros llamamos malo o momentos difíciles, ese fue el camino que Dios había preparado ¿para quién? Para José. Ese fue el camino. Entonces sí, Dios trabaja a través del dolor y aún de ese dolor que nosotros a veces llamamos dolor ¿qué? Injusto. Es que yo no lo merecía, yo no había hecho nada. ¿Cómo es eso posible? Dios trabaja a través de ese dolor. Entonces, regresando a Hechos, también hay una palabra que me gustó mucho cuando estaba haciendo el estudio y creo que es muy importante y válida, es que dice trataba. Esto sugiere que Pablo no solo intentó una ni dos veces, sino repetidamente unirse a los discípulos. Buscó la manera de estar bien con ellos, la manera de congregarse con ellos, de tener comunión con ellos, pero a pesar de que ellos lo rechazaban, Pablo trataba. ¡Wow! Mire, como les comenté al comienzo, no existe la iglesia perfecta. Y pues la verdad, tarde o temprano, saldrá algo que a usted no le va a gustar. Y de pronto un hermano hace algo que a usted no le gusta, que de pronto que usted no está de acuerdo. No estoy hablando de un pecado grande sino a veces es una actitud. De pronto es algo como el hermano se dirigió o reaccionó.
Sí, a veces, no, el hermano no me saludó. Ok, el pastor no se aprendió mi nombre y llevo acá años. Eso, sí, sí, sí. Sí, y a veces las personas pueden tomar esas cosas muy personales y ya no regresan. Y entonces, ¿qué pasa? Uno más adelante los encuentra y uno pregunta, ¿qué pasó? No, no te volví a ver. Ah, déjeme decirle, ¿usted conoce al hermano Pepito? Uy, Pepito, es que Pepito no me saludó y Pepito, pero miren, yo por eso no volví, pero nosotros tenemos que intentar arreglar las cosas, comunicarnos, orar. Muchas veces tenemos que perdonar. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz, ¿con qué? Todos los hombres. Todos, no dice con los hermanos, con los que le caen bien, con los que lo saludan, con los que le sonríen. Todos son todos. Mire, trate y pídale a Dios que le ayude a perdonar. Por eso les dije que lo que nosotros tenemos que empezar es con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar. De hecho, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Sí, bien, el amor, sí. Mire, debemos pedirle a Dios que nos dé el dominio propio, que nos dé sabiduría para manejar estas situaciones que son difíciles e injustas. Porque si usted aprende, usted crecerá y le ayudará mucho en su caminar con el Señor. Porque si no, créanme, la próxima, allá también le va a suceder lo mismo. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que tratar de aprender a manejar, a perdonar, a olvidar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude cómo tratar esas situaciones. Entonces nadie quería a Pablo porque pues le tenían temor o pensaban que no era un discípulo de verdad. Y de hecho pues creo que esto tuvo que desanimar mucho a Pablo porque pues de pronto Pablo pensó, no, ser cristiano aquí en Jerusalén no es lo mío, no. Pero miren lo que sucedió después, versículo 27 al 28. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Mire, Dios va a utilizar hermanos, amigos, personas, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya les comenté que nosotros no somos llamados a ser cristianos solitarios. Dios utiliza a las personas que nos van a ayudar a caminar y crecer en el Señor. Personas que nos van a ayudar a no desviarnos del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Aquí Bernabé, si ustedes lo recuerdan, fue el que vendió una propiedad, lo donó a la iglesia y le colocaron como apodo Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces Bernabé buscó a Pablo y lo trajo a los discípulos y les comentó de todo lo que había sucedido en Damasco, cómo Pablo había proclamado el evangelio a Cristo, mejor dicho, lo defendió. Mire, necesitamos más hombres y mujeres como Bernabé. Personas que en verdad quieran cuidar a los hermanos, que se preocupen por el corazón de los hermanos y que estén ellos dispuestos a ir y levantar los brazos de los hermanos que se sienten cansados, de los hermanos que de pronto hoy ya no se congregan. ¿Por qué? Porque salieron heridos de una iglesia. Bernabé, miren, deberíamos ser como Bernabé, ir y traerlos a la casa de Dios. Eso fue lo que hizo Bernabé, a la verdad. Mire, hoy los cristianos quieren ser como Pablo, el apóstol Pablo, predicador Pedro. Pero hermanos, necesitamos más personas como Bernabé. Hermanos que sean siervos y ayuden a otros. Mire, el listado de personas que Dios ha puesto en mi vida, de Bernabés en mi vida, es infinita. ¿Sí? Dios no solo necesitó uno, necesitó varios para que yo me mantuviera en el camino y no me desviara. Y gracias a Dios por todas esas personas que colocó en mi vida, es que hoy estoy aquí.
pero fue por esas personas. Y mire, de nuevo, como les dije la vez pasada, de pronto no todos vayamos a ser Pablos aquí. La vez pasada les dije, podemos ser Ananías, hoy podemos ser Bernabé, ser esos que vamos y ayudamos a los que están caídos, levantarlos, consolación, consolar a otros, ayudar a otros, entender, caminar con ellos. Versículo 29 y 30 para ir acabando. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Estos versículos son muy interesantes porque nos recuerdan a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el cual Pablo aprobó su muerte. ¿Qué hacía Esteban antes de morir? Lo que vemos que Pablo está haciendo aquí, disputar con los griegos. Quiere decir que Pablo retomó el trabajo que Esteban comenzó. Ahora era Pablo el que debatía con los griegos. Y como sucedió la primera vez con Esteban, lo mismo sucedió con Pablo. Querían acabar con su vida. Los discípulos toman a Pablo y lo envían a su ciudad natal, Tarso, unas 600 millas. Y ahora uno puede decir, wow, pues ahí terminó la vida ministerial de Pablo, porque pues lo mandaron bien lejos. Pero mire, pues les voy a adelantar la prédica de unos 4 domingos más adelante, pero 13 años después, el mismo Bernabé va a ir por Pablo y ahí comienzan los viajes misioneros. Así que mire, hermanos, no sé dónde Dios te tiene a ti y lo que Dios está trabajando en tu vida. No sé si tú necesitas pedirle a Dios, Señor, lléname de tu Santo Espíritu porque lo necesito. No sé en qué lugar Dios te tiene ahorita, pero lo que sí sé es que Dios te está preparando. Y ahí en ese lugar, no te quejes porque Dios te tiene ahí. Pregúntale a Dios qué es lo que Dios está haciendo en tu vida o por qué Dios te tiene ahí. Y ahí en ese lugar no escondas tu fe. Ese es el lugar perfecto para que tú seas una luz en medio de la oscuridad. Bueno, ustedes están acá congregados, pero manténganse congregando. Tengan comunión con los hermanos, oren los unos por los otros. Tome ese paso de fe y pregúntele a uno de los hermanos, hey, ¿cómo estás? Puedo orar por ti, ¿sí? Ese no es solo el trabajo del pastor de corra por uno y ya venga, hermano, usted puede orar por alguien. Dios no, en la palabra de Dios no dice que solo escucha a los pastores. No, nosotros podemos orar los unos por los otros. Oren. Mira, pasa tiempo aparte con el Señor. Regresa a tu devocional. Pasa tu tiempo orando. En serio, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó un libro de la Biblia y empezó a leerlo? Tómese ese tiempo. Mire, recuerde, la oposición fortalece tu fe. Y probablemente muchos pueden estar pasando por este tiempo, donde ven ustedes mucha oposición en el trabajo, en la familia, en lo que hacen. Y de pronto usted está preguntando, pero Señor, ahí Dios también obra. Dios también obra. En medio del dolor, de pronto usted entiende muy bien esta palabra y dice, sí, estoy pasando en medio de dolor. Y de hecho me queda difícil ver que Dios está trabajando en medio de ese dolor, porque ese dolor puede que ya lleve mucho tiempo. Pero de nuevo, mire, no quites los ojos del Señor. Dios, aún en medio del dolor, trabaja. Ora para que Dios coloque personas al lado tuyo. Tú no puedes caminar siempre solo. Dios no se ha puesto en un cuerpo, mira. Ora para que Dios coloque personas a tu alrededor. Mira, aún en la iglesia, ora y pídele, Señor, que tú tengas esas amistades, que todos necesitamos una persona que nos sostenga, que nos ayude.
Porque todos vamos a pasar un momento tarde o temprano difícil. Tú no estás llamado a caminar solo. Necesitamos eso. Y lo otro es que no solamente, Señor, ayúdame, pero mire para el otro lado y de pronto usted se ha estado preparando. Usted ha pasado por circunstancias difíciles, usted ha sido rechazado, usted ha sentido el dolor, Dios ha hecho una obra en usted. Pero eso no es para que usted, no, sí, yo bien con Dios, de pronto Dios necesita que usted sea ese Bernabé, que usted sea el que sostenga los brazos de otro, que usted sea el que comparte y ore por un hermano. Pídale a Dios. Entonces no sé en qué Dios está trabajando en cada uno de nosotros, pero lo que sé es que Dios nos está preparando cada día. Y las obras que Dios tiene, la obra que Dios comenzó, Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar.